Crímenes reales documentados internacionales. Esta serie reúne casos de delitos graves ocurridos en distintos países, narrados con rigor y respeto. Homicidios, secuestros, fraudes, robos y otros crímenes. Cada volumen expone los hechos de manera cronológica y contextual, apoyándose en fuentes contrastadas. El objetivo es ofrecer una visión clara y completa de cada caso, evitando la ficción y priorizando la seriedad documental. Crímenes en Navidad. 3 historias de crímenes reales en Carnation, Almonte y Uruguay. De A. Norvik. Prólogo, Navidad de Sangre en Carnation, E.U. 2007. La noche del 24 de diciembre de 2007, en la pequeña localidad de Carnation, Washington, la celebración de la Navidad se transformó en una tragedia que marcaría para siempre a la comunidad y al Estado. Lo que debía ser una reunión familiar en torno a la calidez de un hogar terminó convertido en uno de los familicidios más estremecedores de la historia reciente de Estados Unidos. Este libro no busca el sensacionalismo ni la explotación del dolor ajeno. Su propósito es narrar los hechos con rigor, apoyándose en fuentes judiciales y periodísticas, y ofrecer al lector una reconstrucción clara y completa de lo ocurrido. El género True Crime exige respeto hacia las víctimas y fidelidad a la verdad. Aquí encontrará nombres reales, fechas exactas y el desarrollo documentado de un caso que sacudió la confianza en la seguridad de la vida familiar. La historia de Michelle Anderson y Joseph McEnroe, responsables de la masacre, no se cuenta para glorificar la violencia, sino para comprender cómo un plan gestado en el resentimiento y la frialdad pudo destruir 3 generaciones en una sola noche. Al mismo tiempo, se muestra impacto en Carnation, el dolor de los vecinos, la cobertura mediática, los memoriales y la resiliencia de una comunidad que, pese a las cicatrices, buscó recuperar su identidad. Este libro forma parte de una serie dedicada a casos de true crime narrados con seriedad y documentación exhaustiva. Cada capítulo está diseñado para guiar al lector desde la víspera festiva hasta el eco cultural que aún resuena, pasando por la investigación, el juicio y las consecuencias sociales. La memoria de Wayne, Judy, Scott, Erika, Olivia y Nathan Anderson merece ser preservada con respeto. Recordar lo ocurrido no es solo un ejercicio de historia criminal, es también una advertencia sobre cómo la violencia puede irrumpir en los espacios más íntimos y cómo la justicia y la comunidad responden ante lo irreparable. Este es un relato de verdad, contado con la seriedad que exige el género. Capítulo 1. La víspera de Navidad en Carnation. Carnation, un pequeño pueblo del condado de King, en el estado de Washington, se encontraba en plena calma la tarde del 24 de diciembre de 2007. Con apenas 2,000 habitantes, la localidad era conocida por su entorno rural, sus campos abiertos y la sensación de comunidad que caracteriza a los pueblos pequeños. En invierno, las calles se adornaban con luces navideñas y las casas se llenaban de guirnaldas, coronas en las puertas y el aroma de galletas recién horneadas. La víspera de Navidad era, como cada año, un momento de reunión. Familias enteras se preparaban para compartir la cena, abrir regalos y mantener vivas las tradiciones que daban sentido a la temporada. Carnation no era un lugar acostumbrado a la violencia. Los vecinos se conocían entre sí, los niños jugaban en las calles sin temor y las celebraciones comunitarias reforzaban la idea de que la vida allí transcurría con serenidad. En la casa de Wayne y Judy Anderson, situada en una zona tranquila a las afueras del pueblo, todo estaba dispuesto para recibir a sus hijos y nietos. Wayne, ingeniero de Boeing, y Judy, empleada del servicio postal, representaban la imagen de una familia trabajadora y estable. Su hogar era el punto de encuentro habitual en las festividades, un espacio donde la unión familiar se celebraba con naturalidad. Aquella noche, la expectativa era la misma: compartir la cena, intercambiar regalos y disfrutar de la compañía mutua. El ambiente en Carnation reflejaba la esencia de la Navidad en un pueblo pequeño. Las luces parpadeaban en las ventanas, los villancicos sonaban en las radios locales y las tiendas habían cerrado temprano para que los empleados pudieran reunirse con sus familias. La nieve, aunque ligera, cubría los tejados y aportaba un aire de postal invernal. Todo parecía indicar que la comunidad viviría una noche tranquila, marcada por la tradición y la alegría. Sin embargo, bajo esa apariencia de calma se gestaba un contraste brutal. Mientras la mayoría de los hogares se preparaban para la celebración, 2 personas, Michelle Anderson y su novio Joseph McEnroe, habían trazado un plan que rompería para siempre la paz de Carnation. La víspera de Navidad, que debía ser símbolo de unión y esperanza, estaba a punto de convertirse en el escenario de una tragedia que dejaría una huella imborrable en la historia del pueblo.
La vida cotidiana en Carnation aquella noche era la de cualquier comunidad que se prepara para la festividad más esperada del año. Los vecinos se saludaban con buenos deseos, los niños aguardaban con ilusión la llegada de Santa Claus y las familias se reunían alrededor de las mesas decoradas con velas y platos tradicionales. Nadie podía imaginar que, en cuestión de horas, la tranquilidad se vería quebrada por un acto de violencia que marcaría no solo a una familia, sino a toda la comunidad. Este contraste entre la calma festiva y la tragedia inminente es fundamental para comprender el impacto del caso. Carnation no era un lugar acostumbrado a los titulares nacionales ni a la atención mediática. Su identidad estaba ligada a la vida rural, al trabajo constante y a la cercanía entre vecinos. Precisamente por eso, el crimen que se desataría esa noche resultó tan devastador. Porque ocurrió en un entorno donde la violencia parecía impensable y porque destruyó la confianza en la seguridad de lo cotidiano. La víspera de Navidad en Carnation, 2007, comenzó como cualquier otra. Pero esa misma noche, la historia del pueblo cambiaría para siempre. Si te está gustando el audiolibro, no olvides dar like, suscribirte y compartir. Esto ayudará al canal y al autor para que sigan trayendo contenido similar. Gracias. Capítulo 2. La familia Anderson. La historia de los Anderson es, en muchos sentidos, la de una familia estadounidense típica de clase trabajadora, con raíces sólidas en su comunidad y un estilo de vida marcado por la estabilidad y la rutina. Wayne Scott Anderson y Judy Anderson habían construido un hogar en Carnation, Washington, que se convirtió en el centro de reunión de sus hijos y nietos. Su casa, situada en un entorno rural, era un espacio de referencia para las celebraciones familiares, especialmente en fechas señaladas como la Navidad. Wayne y Judy Anderson. Wayne, de 60 años, trabajaba como ingeniero en Boeing, una de las empresas más emblemáticas del estado de Washington. Su carrera reflejaba disciplina y constancia, valores que transmitía en el ámbito familiar. Judy, de 61 años, era empleada del servicio postal, conocida por su carácter amable y por mantener un equilibrio entre el trabajo y la vida doméstica. Juntos representaban la imagen de una pareja estable, dedicada a sus hijos y comprometida con la comunidad. La casa de los Anderson era más que un lugar físico, era un símbolo de unión. Wayne y Judy habían convertido su hogar en un espacio donde los hijos podían regresar, donde los nietos encontraban cariño y donde las tradiciones familiares se mantenían vivas. Su papel como padres y abuelos era central en la dinámica de la familia. Scott y Erika Anderson. Scott, hijo de Wayne y Judy, tenía 32 años y trabajaba en el sector tecnológico. Estaba casado con Erika Mantle Anderson, también de 32 años, una mujer descrita por quienes la conocían como dedicada y cariñosa. La pareja vivía con sus dos hijos pequeños, Olivia y Nathan, y mantenía una relación cercana con los padres de Scott. Scott y Erika representaban la continuidad de los valores familiares: esfuerzo, estabilidad y dedicación a los hijos. Su vida giraba en torno a la crianza de Olivia y Nathan, y la cercanía con Wayne y Judy reforzaba la idea de que la familia Anderson era un núcleo unido. Olivia y Nathan Anderson. Olivia, de 5 años, y Nathan, de 3, eran los más pequeños de la familia. Su presencia llenaba de alegría las reuniones familiares, y en la víspera de Navidad de 2007 eran el centro de la expectativa. Los regalos, las sorpresas y la ilusión de la festividad estaban pensados en gran medida para ellos. Los niños simbolizaban la esperanza y el futuro de la familia. Su inocencia y vitalidad eran un recordatorio de la importancia de la unión familiar y del legado que Wayne y Judy habían construido. Dinámica familiar. La familia Anderson era vista como un ejemplo de cohesión en Carnation. Los vecinos los conocían como personas trabajadoras y respetadas, y su casa era un punto de referencia en la comunidad. La relación entre padres, hijos y nietos reflejaba un equilibrio que, desde fuera, parecía inquebrantable. La víspera de Navidad de 2007 debía ser una celebración más de esa dinámica. Wayne y Judy recibirían a Scott. Erika y los niños compartirían la cena y reforzarían los lazos que los unían. La reunión era parte de una tradición que se repetía año tras año, y que consolidaba la identidad de la familia como un núcleo fuerte y estable. Contraste con lo que vendría. Precisamente por esa imagen de unidad y estabilidad, la tragedia que se desataría esa noche resultó tan incomprensible. La familia Anderson no era un grupo marcado por conflictos públicos ni por tensiones visibles. Su historia era la de una familia común, dedicada al trabajo y a la crianza, con valores compartidos y una vida aparentemente tranquila. El crimen que se perpetró contra ellos no solo destruyó a 6 personas, sino que quebró la percepción de seguridad en Carnation.
La pérdida de Wayne, Judy, Scott, Erika, Olivia y Nathan fue un golpe devastador para la comunidad, porque representaban 3 generaciones de una misma familia, arrancadas de manera brutal en una sola noche. Si te está gustando el audiolibro, no olvides dar like, suscribirte y compartir. Esto ayudará al canal y al autor para que sigan trayendo contenido similar. Gracias. Capítulo 3. Michelle Anderson y Joseph McEnroe. La tragedia de Carnation no puede entenderse sin detenerse en la figura de Michelle Kristen Anderson y su pareja, Joseph Thomas McEnroe. Ambos fueron los responsables directos de la masacre que acabó con 6 miembros de la familia Anderson en la víspera de Navidad de 2007. Sus vidas, marcadas por resentimientos acumulados y una relación de dependencia mutua, se convirtieron en el núcleo de un plan que transformó la calma de un hogar en un escenario de horror. Michelle Anderson. Michelle, hija de Wayne y Judy Anderson, había mantenido durante años una relación conflictiva con su familia. A sus 29 años, vivía con McEnroe en una propiedad cercana, pero arrastraba un sentimiento de exclusión y resentimiento hacia sus padres y su hermano Scott. Según las investigaciones, Michelle consideraba que no recibía el apoyo económico que merecía y que su familia la trataba con indiferencia. Ese sentimiento de agravio se convirtió en una narrativa personal que alimentaba su hostilidad. En su visión, Wayne y Judy habían favorecido a Scott y a otros miembros de la familia, relegándola a un segundo plano. La tensión económica, disputas sobre dinero prestado, deudas y la percepción de injusticia en el reparto de responsabilidades fue uno de los factores que, según los fiscales, motivó su decisión de planear el crimen. Joseph McEnroe. Joseph, de 29 años, era originario de Texas y había conocido a Michelle en el año 2000. Su relación se consolidó en torno a una fuerte dependencia emocional y económica. McEnroe no tenía un empleo estable y se apoyaba en Michelle para sostener su vida en Washington. Durante el juicio, se describió a McEnroe como un hombre que compartía y reforzaba las percepciones de Michelle. En lugar de cuestionar sus resentimientos, los alimentaba. Su papel en el crimen fue activo. Participó en los asesinatos y en la planificación, mostrando una frialdad que sorprendió incluso a los investigadores. Una relación marcada por la dependencia. La unión entre Michelle y Joseph se caracterizaba por la falta de vínculos externos sólidos. Ambos se aislaban de la familia y de la comunidad, creando un círculo cerrado en el que los resentimientos de Michelle se convertían en el eje de la relación. McEnroe, lejos de ser un contrapeso, se convirtió en cómplice y ejecutor. La dependencia mutua reforzó la idea de que estaban unidos contra el resto del mundo, especialmente contra la familia Anderson. Esa dinámica de pareja, marcada por la hostilidad hacia los demás y la ausencia de perspectivas externas, fue el caldo de cultivo para la tragedia. Tensiones y resentimientos. El resentimiento de Michelle hacia su familia no surgió de un hecho aislado, sino de una acumulación de percepciones de injusticia. Se sentía desplazada, poco valorada y económicamente desatendida. En su visión, Wayne y Judy habían fallado en su papel de padres, y Scott había recibido privilegios que ella nunca tuvo. McEnroe adoptó esos resentimientos como propios. La pareja comenzó a construir una narrativa en la que el crimen aparecía como una solución definitiva a sus frustraciones. Esa visión distorsionada de la realidad, alimentada por la dependencia mutua y la falta de oposición externa, desembocó en la planificación de un acto de violencia extrema. El contraste con la familia Anderson. Mientras Wayne, Judy, Scott, Erika, Olivia y Nathan representaban la estabilidad y la unión, Michelle y Joseph encarnaban el aislamiento y el resentimiento. El contraste entre ambos núcleos familiares es fundamental para comprender la magnitud del crimen. De un lado, la tradición y la esperanza, del otro, la hostilidad y la ruptura. La historia de Michelle Anderson y Joseph McEnroe es la de una relación que, en lugar de sanar heridas, las profundizó. Su unión se convirtió en el motor de una tragedia que no solo destruyó a una familia, sino que quebró la confianza de toda una comunidad en la seguridad de sus vínculos más íntimos. Si te está gustando el audiolibro, no olvides dar like, suscribirte y compartir. Esto ayudará al canal y al autor para que sigan trayendo contenido similar. Gracias. Capítulo 4. El plan oculto. La acumulación de resentimientos en Michelle Anderson no se quedó en simples pensamientos de frustración. Con el tiempo, esa hostilidad hacia su familia se transformó en una idea fija: eliminar a quienes consideraba responsables de sus agravios. Joseph McEnroe, lejos de disuadirla,
Se convirtió en cómplice y ejecutor de un plan que se gestó en silencio y que terminaría por destruir 3 generaciones de la familia Anderson. La génesis del plan. Según las investigaciones posteriores, Michelle llevaba tiempo expresando su descontento con Wayne y Judy, a quienes acusaba de no apoyarla económicamente y de favorecer a su hermano Scott. En conversaciones privadas con McEnroe, esas quejas se convirtieron en una narrativa de injusticia que ambos compartían. La idea de resolver el problema mediante la violencia surgió como una conclusión extrema, alimentada por la percepción de que no había otra salida. El plan no fue improvisado. Michelle y Joseph discutieron los detalles, evaluaron cómo y cuándo actuar y eligieron la víspera de Navidad como el momento en que la familia estaría reunida. La elección de esa fecha no fue casual. Sabían que encontrarían a todos en la casa de Wayne y Judy, lo que les permitiría ejecutar su plan de manera completa. Preparativo. Los perpetradores se aseguraron de contar con armas de fuego o munición suficiente para llevar a cabo la masacre. La logística incluía no solo el ataque inicial contra Wayne y Judy, sino también la espera de la llegada de Scott, Erika y los niños. La intención era eliminar a todos los presentes, sin dejar supervivientes que pudieran dar testimonio. La frialdad con la que planearon cada paso quedó reflejada en las confesiones posteriores. Michelle y Joseph no hablaban de dudas ni de arrepentimiento en la fase previa. Su objetivo era claro y su determinación, firme. La elección del lugar. La casa de Wayne y Judy, situada en un entorno rural de Carnation, ofrecía las condiciones que buscaban: aislamiento, ausencia de vecinos cercanos y la certeza de que la familia se reuniría allí. El lugar, que hasta entonces había sido símbolo de unión y tradición, se convirtió en el escenario elegido para la tragedia. La dinámica de la pareja. El plan fue concebido como una acción conjunta. Michelle aportaba la motivación principal, su resentimiento hacia la familia, mientras que Joseph se encargaba de reforzar esa visión de participar activamente en la ejecución. La relación de dependencia mutua se transformó en una alianza criminal, en la que cada uno encontraba en el otro la validación de sus pensamientos más oscuros. La decisión fina. La víspera de Navidad de 2007 fue el momento elegido para llevar a cabo el plan. Mientras Carnation se preparaba para celebrar la festividad, Michelle y Joseph se disponían a ejecutar una acción que cambiaría para siempre la historia del pueblo. La calma aparente de la comunidad contrastaba con la tensión que se acumulaba en la mente de los perpetradores. El plan oculto estaba listo. Lo que hasta entonces había sido resentimiento y preparación se transformaría en acción. La noche que debía simbolizar unión y esperanza se convertiría en el inicio de una tragedia que marcaría a Carnation para siempre. Si te está gustando el audiolibro, no olvides dar like, suscribirte y compartir. Esto ayudará al canal y al autor para que sigan trayendo contenido similar. Gracias. Capítulo 5. La primera irrupción. La víspera de Navidad de 2007, en la casa de los Anderson, comenzó como tantas otras reuniones familiares. Wayne y Judy esperaban a sus hijos y nietos para compartir la cena y celebrar juntos la festividad. La tranquilidad del hogar, adornado para la ocasión, contrastaba con la tensión que se acumulaba fuera de sus paredes. Michelle Anderson y Joseph McEnroe habían decidido que esa noche sería el momento de ejecutar el plan que habían concebido. La llegada a la casa. Michelle y Joseph se dirigieron a la vivienda de Wayne y Judy con la determinación de llevar a cabo su propósito. La casa, situada en un entorno rural, ofrecía el aislamiento que buscaban. No había vecinos cercanos que pudieran escuchar lo que estaba a punto de suceder. La elección del lugar y del momento respondía a la lógica fría de quienes habían planeado un crimen sin margen para testigos. El ataque inicial. Al entrar en la casa, la pareja se enfrentó primero a Wayne y Judy. La violencia se desató de manera inmediata. Los disparos resonaron en el interior del hogar, quebrando la calma festiva y transformando el espacio familiar en un escenario de horror. Wayne y Judy fueron asesinados en la primera fase del ataque, sin oportunidad de defensa ni de pedir ayuda. La brutalidad del acto reflejaba la determinación de los perpetradores. No hubo vacilación ni titubeo. El objetivo era eliminar a los padres de Michelle, considerados por ella como responsables de sus frustraciones. La ejecución fue rápida y calculada, un preludio de lo que vendría después. La escena tras la primera irrupción. Tras los asesinatos de Wayne y Judy, Michelle y Joseph se ocuparon de limpiar parcialmente la escena. El propósito era ocultar, al menos en parte, la magnitud del crimen y preparar el terreno para la llegada de los demás miembros de la familia.
La frialdad con la que actuaron quedó reflejada en la manera en que intentaron borrar rastros, como si la violencia pudiera ser disimulada en un entorno que hasta entonces había sido símbolo de unión. La casa, que debía ser el centro de la celebración navideña, se convirtió en un espacio marcado por la sangre y el silencio. Los adornos, las luces y los preparativos quedaron eclipsados por la tragedia. La primera irrupción había transformado la víspera en un preludio de horror. La espera. Con Wayne y Judy asesinados, Michelle y Joseph no abandonaron la casa. Su plan incluía esperar la llegada de Scott, Erika y los niños. La calma aparente tras el ataque inicial era engañosa. Los perpetradores permanecían en el lugar, preparados para continuar con la masacre. La primera irrupción no fue el final, sino el inicio de una secuencia de violencia que se prolongaría durante la noche. La casa de los Anderson, que debía ser escenario de celebración, se había convertido en una trampa mortal. Si te está gustando el audiolibro, no olvides dar like, suscribirte y compartir. Esto ayudará al canal y al autor para que sigan trayendo contenido similar. Gracias. Capítulo 6. Esperando nuevas víctimas. Tras el asesinato de Wayne y Judy Anderson, la casa quedó sumida en un silencio perturbador. Los adornos navideños seguían iluminando el interior, pero la atmósfera había cambiado por completo. Lo que debía ser un espacio de reunión familiar se había transformado en un escenario de violencia. Michelle Anderson y Joseph McEnroe no abandonaron el lugar. Su plan no se limitaba a los padres de Michelle. La intención era eliminar a todos los miembros de la familia que llegaran esa noche. La calma aparente. Después de la primera irrupción, los perpetradores se movieron por la casa con frialdad. Intentaron limpiar parcialmente la escena, ocultando algunos rastros de sangre y preparando el espacio para la llegada de Scott y Erika. La calma aparente era engañosa. Bajo la superficie, la tensión era absoluta. Cada minuto que pasaba los acercaba al siguiente acto de violencia. La elección de esperar en la casa reflejaba la determinación de Michelle y Joseph. No se trataba de un ataque impulsivo, sino de un plan concebido para ejecutarse en fases. La primera había concluido, la segunda estaba a punto de comenzar. La llegada de Scott y Erika. Scott Anderson, acompañado de su esposa Erika y de sus hijos Olivia y Nathan, se dirigía a la casa de sus padres para celebrar la Navidad. Para ellos, la reunión era parte de la tradición familiar, un momento esperado y cargado de significado. Nada hacía sospechar que, al cruzar el umbral de la vivienda, se encontrarían con un escenario de horror. Michelle y Joseph aguardaban en silencio, preparados para recibirlos. La tensión en la casa era invisible desde fuera. Las luces seguían encendidas, los adornos permanecían en su lugar, y todo parecía indicar que la celebración estaba en marcha. El peligro inminente. La espera se convirtió en un preludio de tragedia. Los perpetradores sabían que la llegada de Scott y Erika marcaría el inicio de la segunda fase del crimen. Su objetivo era eliminar a toda la familia, sin dejar supervivientes. La frialdad con la que aguardaban reflejaba la magnitud de su determinación. Mientras tanto, la comunidad de Carnation seguía inmersa en la celebración navideña. Los vecinos compartían cenas, los niños esperaban regalos y la tranquilidad del pueblo permanecía intacta. Nadie podía imaginar que, en una casa cercana, se estaba gestando una masacre que pronto conmocionaría a todos. La trampa mortal. La casa de Wayne y Judy, que debía ser el centro de la reunión familiar, se había convertido en una trampa mortal. Michelle y Joseph habían transformado el espacio en un escenario preparado para la violencia. Cada detalle, las luces encendidas, la mesa lista, los adornos festivos, contrastaba con la intención oculta de los perpetradores. La espera terminó cuando Scott, Erika y los niños cruzaron la puerta. Lo que debía ser una noche de unión se convirtió en el inicio de la segunda fase de la tragedia. Si te está gustando el audiolibro, no olvides dar like, suscribirte y compartir. Esto ayudará al canal y al autor para que sigan trayendo contenido similar. Gracias. Capítulo 7. La llamada interrumpida al 911. La llegada de Scott Anderson, su esposa Erika y los pequeños Olivia y Nathan marcó el inicio de la segunda fase del crimen. Lo que debía ser una noche de celebración se convirtió en un instante de terror absoluto. Tras entrar en la casa de Wayne y Judy, la familia se encontró con un escenario que no alcanzaron a comprender del todo. El silencio extraño, la tensión invisible, la presencia de Michelle y Joseph, que aguardaban con armas preparadas. El intento desesperado. En medio del caos que se desató, Erika Mantle Anderson intentó realizar una llamada al 911. El gesto fue un reflejo instintivo de supervivencia.
buscar ayuda, alertar a las autoridades y detener la tragedia. La llamada, sin embargo, nunca llegó a completarse. Joseph McEnroe interrumpió el intento, cortando de raíz la posibilidad de que la policía pudiera intervenir a tiempo. Este detalle, documentado en las investigaciones posteriores, refleja la magnitud de la planificación y la frialdad de los perpetradores. No solo se trataba de eliminar a los miembros de la familia, sino también impedir cualquier acción que pudiera frustrar el plan. La violencia se intensifica. La interrupción de la llamada 911 selló el destino de Scott, Erika y los niños. Sin posibilidad de pedir ayuda, quedaron completamente expuestos a la violencia de Michelle y Joseph. Los disparos resonaron en la casa, y la segunda fase de la masacre se consumó con la misma determinación que la primera. La brutalidad del acto fue doblemente devastadora. No solo se eliminó a los adultos, sino también a los niños, cuya inocencia y vulnerabilidad hacían aún más incomprensible la magnitud del crimen. La decisión de no dejar supervivientes reflejaba la intención de borrar por completo la línea familiar de los Anderson. El silencio tras la llamada frustrada. Cuando la violencia cesó, la casa quedó nuevamente en silencio. La llamada interrumpida al 911 se convirtió en un símbolo de la desesperación y de la imposibilidad de escapar. La comunidad, ajena a lo que ocurría, seguía celebrando la Navidad, mientras en la vivienda de los Anderson la tragedia alcanzaba su punto más oscuro. La policía no recibió aviso inmediato. La falta de una alerta temprana permitió que Michelle y Joseph completaran su plan sin oposición. El crimen, ejecutado en 2 fases, se consumó con una precisión que dejó a los investigadores sin duda sobre la planificación previa. Un acto que quebró la confianza. La llamada interrumpida al 911 es uno de los elementos más significativos del caso. Representa el instante en que la esperanza de salvar vidas se desvaneció. La imposibilidad de pedir ayuda convirtió la tragedia en un hecho consumado y subrayó la vulnerabilidad de las víctimas frente a la violencia inesperada. Para la comunidad de Carnation, este detalle fue especialmente doloroso. Saber que hubo un intento de pedir auxilio, pero que fue frustrado, añadió una dimensión de impotencia al recuerdo del crimen. La confianza en la seguridad del hogar y en la capacidad de respuesta inmediata quedó quebrada para siempre. Si te está gustando el audiolibro, no olvides dar like, suscribirte y compartir. Esto ayudará al canal y al autor para que sigan trayendo contenido similar. Gracias. Capítulo 8. La masacre completa. La víspera de Navidad de 2007 en Carnation alcanzó su punto más oscuro con la consumación del plan de Michelle Anderson y Joseph McEnroe. Lo que comenzó con el asesinato de Wayne y Judy se transformó en una masacre que acabó con la vida de 6 miembros de la familia Anderson en 2 fases consecutivas. La violencia, ejecutada con frialdad y determinación, destruyó 3 generaciones en una sola noche. Primera fase, Wayne y Judy Anderson. El ataque inicial contra Wayne y Judy fue rápido y letal. Los padres de Michelle, sorprendidos en su propio hogar, no tuvieron oportunidad de defenderse ni de pedir ayuda. La elección de comenzar con ellos respondía a la lógica del resentimiento acumulado. Eran considerados por Michelle como los principales responsables de sus frustraciones. La primera fase del crimen dejó la casa marcada por el silencio y la sangre, transformando el espacio familiar en un escenario de horror. Segunda fase, Scott, Erika, Olivia y Nathan. La llegada de Scott, su esposa Erika y los niños Olivia y Nathan desencadenó la segunda fase del plan. Lo que debía ser una reunión festiva se convirtió en un instante de terror absoluto. Michelle y Joseph, preparados para recibirlos, ejecutaron el ataque con la misma frialdad que en la primera fase. Scott y Erika fueron asesinados en presencia de sus hijos, un acto que reflejó la magnitud de la violencia y la determinación de los perpetradores. Olivia, de 5 años, y Nathan, de 3, también fueron víctimas, eliminados sin contemplación. La decisión de no dejar supervivientes subrayó la intención de Michelle y Joseph de borrar por completo la línea familiar de los Anderson. La llamada frustrada. El intento de Erika de contactar con el 911, interrumpido por McEnroe, selló el destino de la familia. La posibilidad de pedir ayuda se desvaneció y la masacre se consumó sin oposición. Este detalle, documentado en las investigaciones posteriores, refleja la planificación y la precisión con la que se ejecutó el crimen. El silencio tras la violencia. Cuando los disparos cesaron, la casa quedó nuevamente en silencio. Los adornos navideños seguían iluminando el interior, pero la atmósfera era irreconocible.
Lo que debía ser símbolo de unión y esperanza se había convertido en un espacio marcado por la tragedia. La masacre completa había destruido la vida de 6 personas y quebrado la confianza de toda una comunidad en la seguridad de sus vínculos más íntimos. Un crimen sin precedente. La magnitud del acto fue devastadora. No se trató de un homicidio aislado, sino de un familicidio que eliminó 3 generaciones en una sola noche. La brutalidad del crimen, ejecutado en 2 fases y con la intención de no dejar supervivientes, convirtió el caso en uno de los más estremecedores de la historia reciente de Washington. La masacre completa de la familia Anderson no solo destruyó vidas, sino que dejó una huella imborrable en Carnation. La comunidad, ajena a lo ocurrido en ese momento, pronto descubriría que la tranquilidad de su Navidad había sido quebrada de manera irreversible. Si te está gustando el audiolibro, no olvides dar like, suscribirte y compartir. Esto ayudará al canal y al autor para que sigan trayendo contenido similar. Gracias. Capítulo 9. Descubrimiento del crimen. La masacre de la familia Anderson no fue descubierta de inmediato. La víspera de Navidad transcurrió en Carnation con la aparente normalidad de cualquier celebración comunitaria. Los vecinos compartían cenas, los niños aguardaban con ilusión la llegada de Santa Claus y las calles permanecían tranquilas. En la casa de Wayne y Judy, sin embargo, reinaba un silencio que pronto despertaría sospechas. La ausencia inesperada. Los Anderson eran conocidos por su participación activa en la comunidad. Wayne y Judy mantenían contacto frecuente con amigos y vecinos, y Scott y Erika solían estar presentes en reuniones familiares y sociales. La ausencia de comunicación en los días posteriores a la Navidad comenzó a llamar la atención. Los familiares que no habían estado presentes en la reunión festiva intentaron contactar con Wayne y Judy sin éxito. Las llamadas telefónicas no eran respondidas, y la falta de noticias de Scott y Erika resultaba inusual. La preocupación creció cuando pasaron las horas y nadie daba señales de vida. La primera alerta. El 26 de diciembre, una compañera de trabajo de Judy, al notar su ausencia en el servicio postal, expresó su inquietud. Judy era conocida por su puntualidad y responsabilidad, y su falta de asistencia sin aviso resultaba alarmante. La preocupación se trasladó rápidamente a otros miembros de la comunidad, que comenzaron a sospechar que algo grave había ocurrido. La intervención de los vecinos. Algunos vecinos se acercaron a la casa de los Anderson. Desde fuera, todo parecía normal. Las luces navideñas seguían encendidas y la vivienda no mostraba signos evidentes de violencia. Sin embargo, el silencio en el interior y la falta de respuesta a los llamados en la puerta reforzaron la sensación de que algo estaba mal. La inquietud se convirtió en alarma cuando se constató que ninguno de los miembros de la familia había sido visto desde la víspera de Navidad. La comunidad, acostumbrada a la cercanía y al contacto frecuente, comprendió que la ausencia prolongada era un indicio de que algo terrible había sucedido. La llegada de la policía. Ante la creciente preocupación, las autoridades fueron notificadas. La policía del condado de King se presentó en la vivienda de los Anderson para realizar una inspección. Lo que encontraron en el interior confirmó las peores sospechas. 6 miembros de la familia habían sido asesinados. La escena era devastadora. Los cuerpos de Wayne, Judy, Scott, Erika, Olivia y Nathan yacían en la casa, testimonio de una violencia que había irrumpido en el corazón de la comunidad. Los adornos navideños, aún presentes, contrastaban con la magnitud de la tragedia. El impacto inmediato. El descubrimiento del crimen sacudió a Carnation de manera inmediata. La noticia se propagó rápidamente entre los vecinos, que pasaron de la preocupación a la consternación. La idea de que una familia entera había sido eliminada en su propio hogar resultaba incomprensible. La policía, consciente de la gravedad del caso, inició de inmediato las investigaciones. El hallazgo de los cuerpos marcó el inicio de una fase que transformaría la tragedia en un proceso judicial y mediático de gran alcance. Si te está gustando el audiolibro, no olvides dar like, suscribirte y compartir. Esto ayudará al canal y al autor para que sigan trayendo contenido similar. Gracias. Capítulo 10. La escena del horror. Cuando los agentes del condado de King ingresaron en la vivienda de los Anderson, se encontraron con una de las escenas más devastadoras que jamás hubieran presenciado. La casa, aún adornada con luces y decoraciones navideñas, contrastaba de manera brutal con la magnitud de la violencia que había tenido lugar en su interior. Lo que debía ser un espacio de celebración se había convertido en un escenario de muerte. El hallazgo inicia.
Los cuerpos de Wayne y Judy Anderson fueron encontrados en la primera estancia, testimonio del ataque inicial. Más adelante, los agentes localizaron a Scott y Erika, junto a los pequeños Olivia y Nathan. La disposición de los cuerpos reflejaba la secuencia de la masacre. Primero los padres, luego el hijo, la nuera y finalmente los nietos. La violencia había sido ejecutada en dos fases, con precisión y sin dejar supervivientes. Evidencias materiales. La escena ofrecía múltiples indicios de lo ocurrido. Las armas utilizadas, los casquillos de bala y los rastros de sangre permitieron reconstruir la secuencia de los hechos. Los investigadores observaron que los disparos habían sido dirigidos con intención de asegurar la muerte inmediata, lo que reflejaba la determinación de los perpetradores. Los adornos navideños, aún presentes en la casa, añadían un contraste perturbador. Las luces parpadeaban sobre un entorno marcado por la tragedia, reforzando la idea de que la violencia había irrumpido en el corazón mismo de la festividad. Primeras conclusiones. Los agentes concluyeron rápidamente que se trataba de un familicidio. La ausencia de signos de robo o de intrusión externa apuntaba a un ataque desde dentro del círculo familiar. La magnitud del crimen, 6 víctimas en una sola noche, indicaba una planificación previa y una ejecución deliberada. La escena del horror no dejaba lugar a dudas. La familia Anderson había sido eliminada de manera sistemática. La brutalidad del acto y la ausencia de supervivientes convertían el caso en uno de los más estremecedores de la historia reciente del estado de Washington. El impacto en los investigadores. Para los agentes presentes, la escena fue difícil de asimilar. La combinación de violencia extrema y ambiente festivo generaba un contraste que resultaba emocionalmente devastador. La Navidad, símbolo de unión y esperanza, se había transformado en el telón de fondo de una tragedia irreparable. La escena del horror marcó el inicio de una investigación que pronto se centraría en Michelle Anderson y Joseph McEnroe. Los indicios apuntaban hacia ellos, y la magnitud del crimen exigía respuestas rápidas y contundentes. Si te está gustando el audiolibro, no olvides dar like, suscribirte y compartir. Esto ayudará al canal y al autor para que sigan trayendo contenido similar. Gracias. Capítulo 11. El arresto de Michelle y Joseph. Tras el hallazgo de los cuerpos en la vivienda de los Anderson, la investigación policial se centró de inmediato en identificar a los responsables. La magnitud del crimen, 6 víctimas en una sola noche, exigía respuestas rápidas. Los indicios recogidos en la escena y los testimonios iniciales apuntaron hacia Michelle Anderson y su pareja, Joseph McEnroe. Sospechas iniciales. Los investigadores observaron que no había signos de robo ni de intrusión externa. La violencia parecía provenir del interior del círculo familiar. Michelle, hija de Wayne y Judy, había mantenido una relación conflictiva con sus padres y con su hermano Scott. Ese historial de tensiones, unido a la ausencia de ella y de Joseph en los días posteriores al crimen, convirtió a la pareja en los principales sospechosos. Localización de los sospechosos. La policía del condado de King, en coordinación con otras agencias, rastreó los movimientos de Michelle y Joseph. La pareja fue localizada en una propiedad cercana, donde residían juntos. Su proximidad a la casa de los Anderson y la falta de coartada sólida reforzaron las sospechas. Los agentes se presentaron en el lugar y procedieron a detenerlos. El arresto se realizó sin resistencia significativa, aunque la tensión era evidente. Michelle y Joseph fueron trasladados bajo custodia, iniciando así el proceso judicial que seguiría a la tragedia. Reacciones inmediatas. El arresto de Michelle y Joseph conmocionó a la comunidad. La idea de que la hija de Wayne y Judy hubiera participado en el asesinato de sus propios padres y de su hermano resultaba incomprensible. La noticia se propagó rápidamente y los vecinos de Carnation quedaron impactados por la magnitud de la traición familiar. La detención también atrajo la atención de los medios de comunicación, que comenzaron a cubrir el caso con intensidad. El contraste entre la imagen pública de la familia Anderson y la realidad del crimen generó titulares en todo el país. La confirmación de la sospecha. Con Michelle y Joseph bajo custodia, la policía pudo confirmar lo que ya se intuía. La pareja había planificado y ejecutado la masacre. Las pruebas materiales, las inconsistencias en sus declaraciones y los indicios recogidos en la escena del crimen reforzaron la acusación. El arresto marcó un punto de inflexión en la investigación. Lo que hasta entonces había sido una tragedia incomprensible comenzó a adquirir forma judicial. La comunidad, aunque devastada, encontró en la detención un primer paso hacia la justicia.
Si te está gustando el audiolibro, no olvides dar like, suscribirte y compartir. Esto ayudará al canal y al autor para que sigan trayendo contenido similar. Gracias. Capítulo 12. Las confesiones. Tras el arresto de Michelle Anderson y Joseph McEnroe, la investigación dio un giro decisivo. Con los sospechosos bajo custodia, los agentes del condado de King pudieron obtener declaraciones que confirmaron lo que hasta entonces eran hipótesis. Las confesiones de ambos revelaron no solo la autoría del crimen, sino también la magnitud de la planificación y la frialdad con la que se había ejecutado. La confesión de Michelle Anderson. Michelle reconoció haber participado activamente en el asesinato de sus padres, Wayne y Judy, y en la planificación de la masacre. En sus declaraciones, explicó que llevaba años acumulando resentimiento hacia su familia, a quienes acusaba de no apoyarla económicamente y de favorecer a su hermano Scott. Según los fiscales, Michelle describió el crimen como una forma de resolver lo que consideraba injusticias prolongadas. Su relato reflejaba la hostilidad que había alimentado durante años y la decisión de eliminar a quienes, en su visión, la habían marginado. La confesión de Joseph McEnroe. Joseph, por su parte, admitió haber disparado contra Scott, Erika y los niños. Reconoció que interrumpió la llamada de Erika al 911, asegurándose de que no hubiera posibilidad de pedir ayuda. Su confesión reflejaba la frialdad con la que participó en el crimen y la ausencia de arrepentimiento inmediato. McEnroe explicó que su papel fue el apoyar a Michelle y ejecutar junto a ella el plan. Su relato confirmó que la masacre no fue un acto impulsivo, sino una acción premeditada y coordinada. La dinámica de las confesiones. Las declaraciones de Michelle y Joseph coincidieron en los aspectos esenciales. La planificación previa, la elección de la víspera de Navidad como momento del ataque y la intención de eliminar a todos los miembros de la familia presentes en la casa. Ambos reconocieron que el objetivo era no dejar supervivientes. La frialdad con la que narraron los hechos sorprendió a los investigadores. No se trataba de confesiones marcadas por el arrepentimiento inmediato, sino de relatos que confirmaban la determinación con la que habían actuado. Revelaciones sobre el plan. Las confesiones permitieron reconstruir con detalle la secuencia del crimen. Michelle explicó cómo habían decidido comenzar con Wayne y Judy, esperar la llegada de Scott y Erika, y finalmente asesinar a los niños. Joseph confirmó que la interrupción de la llamada 911 fue parte del plan, asegurando que no hubiera intervención policial. Los relatos también revelaron la lógica interna de la pareja, una visión compartida de resentimiento y hostilidad hacia la familia Anderson, transformada en una acción violenta que buscaba eliminar por completo la línea familiar. Impacto en la investigación. Las confesiones consolidaron la acusación contra Michelle y Joseph. Lo que hasta entonces eran indicios se convirtió en pruebas directas de culpabilidad. La policía y los fiscales pudieron presentar un caso sólido, basado en las propias palabras de los perpetradores. Para la comunidad, conocer las confesiones fue un golpe adicional. La idea de que Michelle, hija de Wayne y Judy, hubiera planeado y ejecutado el asesinato de sus propios padres y sobrinos resultaba incomprensible. La frialdad de Joseph, al admitir su participación, reforzó la magnitud de la tragedia. Fin de la muestra gratuita. Esta historia no termina en el capítulo 12. Son 24 capítulos más el epílogo. Aún quedan temas por contar como el juicio o el impacto social después del crimen. También quedan en este libro 2 historias más. El crimen en Almonte en España y los crímenes múltiples en Uruguay. El libro está disponible en Amazon. Gracias por su apoyo.